Buenos días, profesor Araceli. Mi nombre es Rómulo Danilo Dexter Briceño, alumno de la Universidad Las Peruanas, con código 2013-119572. En este caso vamos a responder la pregunta número 1 del trabajo académico de inferencia estadística. Para esto hemos creado un ejemplo que dice así. En la empresa de Larimanto, la empresa Larimanto es una empresa que trabaja para Movistar brindando servicios de telefonía y cable. ¿Ya? Nos dice que en esa empresa trabajan 50 trabajadores en asistencia técnica. ¿Ya? También nos dice que un estudio realizado indica que el 20% de las personas que trabajan invierten su dinero en educarse, la suma de más de 150 soles mensuales. Entonces se desea saber si los trabajadores invierten más de 150 soles mensuales a un nivel de significancia del 6%. Entonces este tema es el planteamiento de una hipótesis. Para el planteamiento de una hipótesis tenemos el planteamiento de la hipótesis nula y el planteamiento de la hipótesis alternativa. ¿Ya? Empezamos formulando nuestro cuadro con cada dato que ha sido encuestado cada trabajador. En este caso hemos encuestado a 30 trabajadores de 50, o sea, hemos tomado una muestra de 30 trabajadores. Hemos colocado los datos en un cuadro para poder sumarlos y hallar el promedio. En este caso el promedio va a ser igual a la suma total de cada dato entre la cantidad de la muestra o de la cantidad de trabajadores. En este caso es 222. Para nosotros hacer una hipótesis o un planteamiento de una hipótesis tenemos que saber nuestra desviación estándar, pero como en el problema no nos dan en la desviación estándar, vamos a proceder a hallarla. Para hallar la desviación estándar, primero tenemos que hallar lo que es la varianza. Entonces, para hallar la varianza tenemos esta fórmula. La varianza al cuadrado es igual a la sumatoria del promedio menos x sub i elevado al cuadrado dividido entre la cantidad de trabajadores menos 1. Para hallar la varianza ponemos nuestra tabla y en el x sub i colocamos cada dato de cada trabajador, de cada dinero que ellos invierten mensualmente, ¿no? En la segunda columna tenemos el promedio menos x sub i, el promedio menos el dato de cada uno de ellos. ¿Ya? Tenemos que el promedio es, por ejemplo, 222 y el primer dato es 250, en este caso sería 222 menos 250. En la tercera columna tenemos el promedio menos x sub i todo elevado al cuadrado. En algunos datos, en la segunda columna nos van a salir negativos, pero elevando al cuadrado todos los datos se van a convertir en positivos. Entonces, al efectuar cada uno de ellos elevándolo al cuadrado, tenemos que obtener su sumatoria total. En la sumatoria total tenemos que esto va a ser igual a 278.930. ¿Ya? Entonces, para hallar la varianza, tenemos que la varianza al cuadrado va a ser igual a 278.930 y esto tiene que ser dividido entre la cantidad de trabajadores, que son 30 menos 1 sería en este caso 29. Bueno, este resultado ya lo he efectuado, ¿no? Lo tengo acá, que nos sale 9.618. Entonces, nosotros para poder hallar la desviación estándar simplemente reemplazamos la varianza en esta fórmula, que nos dice que la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en este caso va a ser la desviación estándar que va a ser igual a la raíz de 9.618. Esto de acá nos da como dato que la desviación estándar es 98.07, ¿no? También lo podemos representar con una letra, ¿no? Entonces, ya obteniendo nuestra desviación estándar,
pasamos al planteamiento de la hipótesis. En el planteamiento de la hipótesis tenemos la alternativa nula y la alternativa. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula tenemos que nuestra media va a ser igual a 150 por dato, y nuestra hipótesis alternativa va a ser que nuestra media va a ser mayor a 150 soles. ¿Ya? Bueno, cuando es mayor, decimos que tenemos una cola unilateral. Entonces, la cola unilateral, tenemos lo que es este gráfico de acá, ¿no? Toda esta región unilateral por la derecha, porque es mayor, ¿ok? Entonces, cuando es mayor, nosotros utilizamos nuestro Z1 menos nivel de significancia. Entonces, nuestro Z1 menos el nivel de significancia, pero en este caso nos están pidiendo el 6%, entonces tenemos que 1 menos 0,06 va a ser igual a Z 0.94. Ese 0.94 nosotros tenemos que hallarlo en nuestra tabla binomial. Bueno, en este caso yo tengo una tabla acá, ¿no? Ya hallado el valor de 0.94, ¿no? Acá tengo la tabla. Entonces tratamos de ubicar el Z donde cae el 0.94, y tenemos que el valor de la tabla binomial va a ser igual a 1,56. 1,56. ¿Ya? Entonces, para la prueba estadística tenemos que Z va a ser igual al promedio menos la media entre la desviación estándar sobre la raíz de n. N viene a ser el número de la muestra, el número de trabajadores, ¿no? Entonces, reemplazando los datos en esta fórmula, tenemos que Z va a ser igual al promedio, que sería 222 menos 150 sobre la desviación estándar, que sería 98.07, dividido entre la raíz de 30. Esto de acá lo efectuamos y vamos a obtener el valor de 72 sobre 17.90, que eso de ahí nos va a dar igual a 4.021. Entonces, le decíamos que en esta región se va a encontrar el valor de 1.56 que tenemos como dato en la tabla. Entonces, esto de acá es la zona crítica, como se conoce zona crítica, ¿ya? O zona de rechazo, y esta vendría a ser la zona de aceptación, ¿ya? La zona de aceptación. Entonces, nuestro valor nos sale que es 4.021, pero 4.021 lo ubicamos en la tabla que debe estar a la derecha de 1.56, más o menos a esta altura, ¿no? 4.021. Entonces tenemos la conclusión de que nuestro valor nos arroja dentro de la zona crítica. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, por caer dentro de la zona crítica, ¿ya? Y aceptamos la hipótesis alternativa. Ahora, si esto de acá nosotros queremos graficarlo en Excel o en Minitab, lo podemos hacer, ¿no? En la computadora. En este caso vamos a hacer una gráfica con los datos obtenidos en la computadora, ¿ok?